Y el país integra. ¿Cómo están, compañeros? En este momento nos acompaña el abogado constitucionalista Paul Córdoba para hablar acerca de la negativa de la Corte Constitucional a la propuesta que dio el presidente Daniel Noboa para que se elimine la categoría de los presos privados de libertad o de las personas privadas de libertad en la categoría del grupo de atención prioritaria. Vamos a escuchar el pronunciamiento del doctor dentro de este análisis para conocer cómo sería este punto de vista desde la decisión de la Corte Constitucional. ¿Cómo está, doctor? Buenos días. Buenos días a usted y a toda la querida audiencia de Radio Corapi. ¿Cómo está, doctor? Cuéntenos un poquito. Quisiéramos saber primeramente cuáles son, digamos, estos artículos que también propuso el presidente Daniel Noboa y que, como ya lo hemos mencionado, la Corte Constitucional ha dado esta negativa. Dentro de estos artículos está el artículo 442. ¿Qué es lo que señala la Constitución sobre esto? Bueno, hay que entender que el presidente de la República tiene límites para la reforma de la Constitución. Él propuso que a través del mecanismo de la reforma parcial se pueda suprimir la frase personas privadas de libertad de la disposición constitucional que se refiere a grupos de atención prioritaria. Esta disposición tiene como antecedente en la Constitución del 98 la creación de un precepto orientado para que las personas consideradas como grupos vulnerables tengan una mayor atención del Estado en el desarrollo de sus políticas públicas para precisamente atender situaciones muy específicas de estos grupos de la población. Después, con la Constitución del 2008, se transforma la figura de grupos vulnerables por grupos de atención prioritaria. Y lo que esta disposición establece en la Constitución es que el Estado tiene que establecer todas las políticas de atención con políticas públicas sectorizadas, especiales, para distintos grupos de la población. Y entre esos grupos están las personas privadas de libertad, porque tienen situaciones permanentes y estructurales de vulneración a sus derechos. Recordemos que este es un grupo de la población que, si bien ha perdido la posibilidad de ejercer su derecho a la libertad personal, el resto de sus derechos no se encuentran suspendidos y deben tener una mayor atención del Estado justamente para que esa situación estructural en la que ellos viven no les agudice la situación de violencia que tienen que enfrentar. Por lo tanto, la Corte Constitucional lo que ha establecido es que esta modificación que ha propuesto el presidente de la República no puede ser tratada a través de una reforma parcial. ¿Por qué? Porque se trata de una disposición que está atendiendo o que está en relación a derechos de un grupo de la población. Y el único mecanismo que se puede establecer para modificar derechos o también modificar las garantías es a través de una asamblea constituyente, no es a través de una reforma parcial. No es solamente un cambio de una frase, como aparentemente lo presenta el presidente de la República, sino que esto tiene directa repercusión con el desarrollo de políticas, planes, programas y proyectos para atender la situación en la que viven las personas privadas de libertad. El presidente seguramente lo está pensando desde una perspectiva únicamente presupuestaria, para que estas personas no tengan los mismos beneficios que otro grupo, como personas con discapacidad, mujeres embarazadas, los jóvenes. Pero no se trata solamente de pensar la perspectiva presupuestaria para los centros privados de libertad, sino más bien cómo las personas privadas de libertad deben ser un grupo de atención de parte del Estado, porque a partir de esto se puede generar, por ejemplo, una política democrática de seguridad, una política criminal, una política de auténtica rehabilitación social, y todas estas políticas están justamente orientadas a dar cobertura, a dar justamente toda la atención que requiere este grupo de la población. Y doctor, ¿qué implicaría una asamblea constituyente? ¿Qué es lo que se necesitaría para realizar este mecanismo? Bueno, para establecer una asamblea constituyente, el presidente de la República debe justamente justificar la necesidad de impulsar un proceso de esta naturaleza, y en este momento lo que la Corte manifestó es que justamente una modificación de esta naturaleza, además de que no puede ser sujeta a través de la reforma parcial, es un mecanismo que atentaría contra el principio de la progresividad de los derechos.
Esta disposición, este principio de la Constitución lo que establece es que toda modificación que se haga de la Constitución tiene que ser siempre en la perspectiva de dinamizar la evolución de los derechos y nunca hacia obstruir aquellos logros de derechos que ya se han alcanzado para el Estado, para las personas, para la sociedad. Por lo tanto, esta reforma habría sido también una manera de regresión por atentar contra el principio de progresividad, porque si es que ya los grupos que están definidos como de atención prioritaria, entre ellos las personas privadas de libertad, ya también fueron considerados como grupos vulnerables en el 98, ahora de atención prioritaria, eliminar esta frase que aparentemente lo planteaba así significaría un retroceso para la situación de vida de estas personas y por lo tanto esto no puede ser objeto de una reforma parcial porque a través de la reforma parcial únicamente se pueden establecer modificaciones a la estructura del Estado, al carácter del Estado, y no se pueden hacer modificaciones en temas de derechos y garantías. Para eso lo que hace falta es una asamblea constituyente. Una asamblea constituyente es un mecanismo por el cual un Estado asume la decisión de modificar la Constitución, pero no solamente para hacer cambios en la estructura, en el carácter del Estado, sino también en materia de derechos y garantías. Por lo tanto, si es que esta propuesta no es tan justificada en la perspectiva de los derechos y puede atentar contra la progresividad de estos, no puede ser a través de una reforma parcial y podría ser considerada a través de una asamblea constituyente, pero siempre y cuando también el pueblo, el soberano, después apruebe en las urnas una nueva constitución, después como resultado de una asamblea constituyente, donde este tipo de temas como derechos o garantías puedan ser modificados. También parte de la propuesta del presidente era que se modifique el artículo 51 de la Constitución y según lo que señala permite a las personas privadas de libertad que ellos tengan este derecho de comunicarse tanto con sus familias o que tengan ese derecho de recibir las visitas de sus familias y de sus abogados. Esa es una de las propuestas que hizo el presidente Daniel Noboa. ¿Eso también es una restricción de derechos? Todo lo que signifiquen garantías de personas privadas de libertad para que puedan ejercer sus derechos puede incurrir justamente en un tema de regresión de derechos. Por lo tanto, esta posible proyección de lo que hubiera significado, esta reforma también atenta contra lo que significan en general el derecho al debido proceso, el derecho también a una legítima defensa de este grupo de personas. Lo que el Estado tiene que hacer es justamente desarrollar una política criminal que piense las condiciones de vida de este grupo de personas, pero también en sus familias. Lamentablemente, nosotros no vislumbramos lo que significa el impacto de que tengamos centros de rehabilitación donde el Estado ha perdido el control, donde todavía se siguen practicando actos delictivos y cómo esto influye en la sociedad. Justamente cuando nosotros vemos que se recrudece la violencia, los amotinamientos, las masacres carcelarias, lo que están revelando es una falta de control del Estado en estos centros, pero al mismo tiempo una falta de presencia del Estado para atender las necesidades de este grupo de la población y también las condiciones en las que vive su familia. Nosotros solamente a veces pensamos en las personas privadas de libertad cuando no vemos que detrás de ellos hay toda una estructura familiar de cada uno de ellos que si es que no tienen políticas de inclusión, de participación socioeconómica en la vida del Estado, son personas que también pueden caer fácilmente en vínculos con grupos delictivos. Entonces, todas las reformas que se hagan sobre temas de personas privadas de libertad tienen que responder hacia la dinamización de una política de reinserción social de los rehabilitados. Si es que no pensamos en esos términos la atención que da el Estado a estas personas, lamentablemente esa violencia que se recrudece en las cárceles sale también a la sociedad y es lo que hemos estado viendo durante estos últimos 10 años. La falta de control del Estado, el debilitamiento del Estado en la presencia hacia personas privadas de libertad y por supuesto en el desbordamiento de nuevos grupos delictivos que intensifican sus vínculos con personas de la sociedad civil y de esa manera amplían su capacidad y su fuerza. La Corte Constitucional también había realizado durante este dictamen y exhortó al presidente Noboa a que
no realice o no recurra al tema de las reformas constitucionales, sino a otros mecanismos, que en este caso, como decíamos, la Asamblea Constituyente, ya que se han realizado cerca de 4 peticiones de reformas. Por lo tanto, señaló también que no se dé con esa intención, digamos, política. ¿Es así como se ve también estas propuestas del presidente, a través de una intención o con un objetivo político? Sí, la Corte también exhorta al presidente de la República para tener una visión más integral de las reformas que se quieren hacer a la Constitución y cómo esto puede incidir en el Estado de los derechos y también cómo esto puede también incidir en la manera como se implementan las políticas públicas de parte del Estado. Muchas reformas que el presidente de la República quiere impulsar están pensadas desde una lógica de populismo constitucional, de populismo penal, porque hay muchos cambios que el país necesita para atender diferentes grupos de la población que no requieren reforma constitucional. Por lo tanto, se trata de ¿qué? De vigilar la política pública, ver cómo se están gestionando los servicios, que la atención del Estado llegue a los territorios, que exista un gasto efectivo y eficiente para la cobertura de servicios, para la implementación de obras, bienes y servicios. Estos son los temas que el presidente, la función ejecutiva, deben precisamente de ajustar y deben revisar. Es justamente darle un seguimiento al ciclo de la política pública, evaluar constantemente cómo se manejan las instituciones del Estado. Esto es materia de administración, de rectoría y de hacer un seguimiento a cómo se implementan los recursos y los programas en todas las políticas sectoriales. Estos son temas que no se arreglan con reformas constitucionales, que no se van a mejorar con acudir a la Corte para presentar proyectos de reformas parciales. Entonces, yo creo que el exhorto de la Corte Constitucional es muy oportuno, porque lo que necesitamos justamente es que el presidente de la República adopte los correctivos para mejorar las políticas, los servicios en diferentes ámbitos de gestión del Estado y de esa manera modificar la manera como se llega a las personas para justamente materializar y profundizar más los derechos en perspectiva estratégica de seguimiento a las políticas públicas y no pensando que se va a mejorar el Estado o los servicios a través de reformas parciales a la Constitución. Perfecto, muchísimas gracias, doctor. Así es, compañeros, en este momento, como escuchábamos el pronunciamiento del especialista constitucional, Paul Córdoba, quien nos acaba de dar este análisis acerca de la decisión de la Corte Constitucional, quien dio esta negativa también a las reformas que solicitó el presidente Daniel Noboa, unas reformas constitucionales para que se retire a las personas privadas de libertad del grupo de atención prioritaria. Escuchábamos este pronunciamiento señalando que también en cuanto al exhorto de la Corte Constitucional solicitando que se realicen o se recurran a otros mecanismos para evitar o para retirar a las personas de este grupo de atención prioritaria, tal cual como lo señaló el especialista, uno de estos mecanismos es recurrir a una asamblea constituyente. Así que con esta información estaremos pendientes para traerles más novedades. Corape informa.